Marido planea un golpe cruel para robar millones y dejar a su esposa en la miseria, pero, después de recibir un correo anónimo, ella está a un paso de hacerle sentir el peso de su implacable venganza. Era una mañana como cualquier otra en la casa de Mercedes. El sol entraba suavemente por las cortinas, iluminando la sala de estar impecable, un reflejo de lo que ella consideraba la perfección de su vida. Todo parecía en orden. Oscar, como siempre, ya había salido temprano para el trabajo, y Mercedes se preparaba para una reunión importante sobre los negocios de la familia. Mientras revisaba algunos documentos en la computadora, apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Un correo sin asunto, de un remitente desconocido. Curiosa, pero sin darle mucha importancia, hizo clic. El contenido era breve, pero lo suficiente para encender una chispa de desconfianza en su pecho. ¿Realmente sabes quién está a tu lado? El correo contenía un adjunto, una captura de pantalla de una conversación que mencionaba una oportunidad relacionada con su empresa. El nombre de Oscar aparecía varias veces, y algo en eso la incomodaba profundamente. No puede ser, murmuró Mercedes, sacudiendo la cabeza, intentando ahuyentar la extraña sensación. Confiaba en Oscar, siempre había confiado. Pero había algo familiar en las palabras, algo que picaba su intuición. Esa noche, Mercedes esperó a que Oscar volviera del trabajo. Intentó actuar normalmente, pero su mente no podía deshacerse de la creciente duda. Él entró por la puerta con su sonrisa habitual, la misma sonrisa que la había conquistado años atrás, y la besó en la frente. ¿Cómo fue tu día, amor?, preguntó él, con un tono despreocupado. Fue bueno, movido, respondió Mercedes, dudando por un segundo. Recibí un correo extraño hoy. Hablaba de ti. Oscar levantó la ceja, con un tono levemente defensivo. ¿De mí? ¿Qué tipo de correo? Mercedes lo observó atentamente, intentando captar cualquier signo de nerviosismo. No sé, parecía un intento de estafa. Hablaba de la empresa, mencionaba tu nombre. Me pareció curioso. Oscar soltó una risa breve, aunque algo forzada. Ah, deben ser esas estafas de siempre, no te preocupes, eso pasa todo el tiempo. Yo mismo he recibido algunos similares. La respuesta debería haberla tranquilizado, pero no lo logró. Algo esa noche cambió. Mercedes no supo explicar el motivo exacto, pero fue la manera en que él desvió la mirada al hablar, o quizás la forma apresurada en que cerró la conversación. En los días que siguieron, Mercedes comenzó a notar otros signos. Oscar, que siempre había sido atento, parecía más distante. Evitaba hablar sobre el trabajo y, por más que ella intentara convencerse de que todo estaba bien, su intuición no le permitía ignorar los sutiles cambios en su comportamiento. El teléfono de Oscar ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa, él salía más temprano y llegaba más tarde de lo habitual. Estoy imaginando cosas, susurraba Mercedes para sí misma en las noches en que se quedaba sola, mirando el vacío de la cama mientras Oscar se retrasaba. Pero algo dentro de ella decía lo contrario, y la duda comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. En una de esas noches, mientras Oscar dormía a su lado, Mercedes se levantó silenciosamente, sin hacer ruido, y fue a la oficina. Ese correo aún estaba allí, abierto en su computadora, como una herida no cicatrizada. Con cada minuto que pasaba, sentía que había más que simples coincidencias y deslices. Y fue allí, en esa madrugada silenciosa, que Mercedes decidió que era hora de descubrir la verdad. Lo que había comenzado como un correo inocente ahora parecía el inicio de algo mucho más grande y oscuro. Mercedes no podía deshacerse de la sensación agobiante de que algo estaba terriblemente mal. Cada nuevo desliz de Oscar se hacía más evidente. Una noche, tras días de silencio y miradas desviadas, decidió que no podía esperar más por la verdad. Sabía que necesitaba profundizar, descubrir lo que su marido estaba escondiendo. Entonces, como quien decide abrir una puerta que nunca quiso cruzar, tomó su teléfono mientras él se duchaba. Desbloqueando el celular con facilidad, nunca habían tenido secretos, al menos hasta entonces. Mercedes revisó los mensajes. Al principio, nada parecía alarmante. Todo normal, como siempre. Hasta que un nombre comenzó a destacarse, Manuela. No reconocía ese nombre y, al abrir la conversación, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Amor, no veo la hora de estar juntos de nuevo. Está todo listo.
Esas palabras, simples y cargadas de intimidad, clavaron un cuchillo en su corazón. Óscar la estaba traicionando. Y no era una aventura pasajera. Manuela era alguien con quien él estaba involucrado desde hacía mucho tiempo. La conmoción la paralizó por un momento, el teléfono temblando en sus manos. Pronto, Mercedes oyó el ruido de la ducha apagándose. En pánico, borró los últimos mensajes que había leído y volvió a poner el celular en su lugar. Cuando Óscar salió del baño, con la toalla enrollada en la cintura, ella ya estaba sentada en la cama, mirándolo con una mezcla de tristeza y furia contenida. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy, respondió Mercedes, con la voz temblorosa. Pero no lo estaba, no más. Los días siguientes fueron un tormento. Mercedes sentía que cargaba un peso invisible que la sofocaba a cada instante. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando, después de seguir discretamente las pistas, descubrió algo aún más devastador. Manuela no era solo una amante. Era una cómplice. Una cómplice en algo mucho más grande. Una noche, después de una reunión de negocios que Mercedes tuvo con uno de los abogados de la familia, recibió un documento. Era un poder notarial que otorgaría el control total de las empresas a Óscar. ¿El detalle? Mercedes jamás había firmado ese papel. Su firma había sido falsificada, y allí estaba la evidencia que faltaba para completar el rompecabezas. Óscar y Manuela estaban tramando no solo la destrucción de su matrimonio, sino el robo de toda la fortuna y los negocios de la familia. Esa noche, Mercedes no pudo contener más la rabia. Cuando Óscar llegó a casa, ella estaba sentada en la oficina, el documento en mano, esperándolo. «Necesitamos hablar», dijo, con su voz firme. Óscar la miró, sorprendido. Parecía a punto de decir algo, pero el tono de Mercedes lo hizo detenerse. «¿Qué pasó?», preguntó, tratando de mantener la calma. Mercedes arrojó el documento sobre la mesa frente a él. «¿Esto, realmente pensaste que nunca lo descubriría?». Óscar tomó el papel con manos temblorosas, sabía exactamente de qué se trataba, pero trató de disimular. «¿De qué hablas?». «No intentes engañarme, Óscar. Sé sobre Manuela, sé de su plan, y sé que falsificaste mi firma». La voz de Mercedes era firme, pero por dentro, su corazón estaba destrozado. Óscar se mantuvo en silencio por algunos segundos, la tensión entre ellos se volvía insoportable. Finalmente, suspiró, arrojando el documento de vuelta sobre la mesa. «Mercedes, no entiendes, hice esto por nosotros». «¿Por nosotros?», Mercedes estalló, levantándose bruscamente de la silla. «¿Hiciste esto por nosotros? ¿Engañándome? ¿Robándome? ¿Planeando dejarme sin nada?». «Nunca me diste espacio», gritó Óscar de vuelta, incapaz de contener su frustración. «Siempre se trató de ti y los negocios de tu familia. Siempre fui solo tu marido, nunca el hombre que quería ser». Mercedes sintió una ola de conmoción con esas palabras. «¿Entonces decidiste destruir todo lo que construimos juntos, al lado de otra mujer?». «No me entiendes», murmuró él, desviando la mirada, pero en ese momento Mercedes supo que no había vuelta atrás. La traición, la conspiración, las mentiras, todo se reveló como un tsunami, y ella fue consumida por una tristeza y rabia incontrolables. No respondió. Simplemente dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Óscar solo, enfrentando la verdad que nunca podría deshacer. El aire estaba pesado, y el silencio ensordecedor de esa casa, que antes parecía un refugio de amor, se volvía insoportable. El aire dentro de la casa parecía asfixiante. Mercedes sentía el peso de la traición de Óscar no solo como una herida emocional, sino como una amenaza directa a su vida, su herencia y su dignidad. Ese matrimonio, que parecía un puerto seguro, se revelaba como una trampa cuidadosamente preparada. No tenía tiempo para lamentar, la conspiración estaba en marcha, y ahora era hora de actuar. Mercedes comenzó a investigar a fondo, reunió papeles, documentos antiguos, conversaciones archivadas. Todo indicaba que Óscar, con Manuela a su lado, se estaba preparando para dejar su vida de lujo en breve, llevándose consigo todo el imperio que Mercedes y su familia habían construido a lo largo de los años. Querían sacarla del juego, y rápidamente. Sabía que necesitaba aliados. Esa tarde, Mercedes invitó a su madre, Isabel, a tomar un café.
Isabel siempre había sido una mujer sabia y con los pies en la tierra, y Mercedes necesitaba su fortaleza. Cuando las dos se sentaron a la mesa, Mercedes se desahogó. «Mamá, yo necesito contarte algo». Su voz estaba temblorosa, casi susurrante. Isabel miró a los ojos de su hija, preocupada. «¿Qué pasa, querida? Pareces tan alterada». «Óscar me engañó, pero no solo eso». Hizo una pausa, intentando encontrar fuerzas. «Él y su amante están tratando de robarme todo, de nuestra familia. Quieren los negocios, las propiedades, todo». Isabel dejó la taza de café abruptamente. «¿Qué? ¿Cómo es posible, Mercedes? Él siempre ha estado a tu lado». «Lo sé, mamá, yo también lo pensaba, pero él ha estado manipulando todo, desde el principio, falsificó mi firma en documentos. Encontré pruebas. Nunca me amó, solo quería el dinero». Las palabras parecían cortar el aire mientras salían, cargadas de dolor. Isabel guardó silencio por unos segundos, absorbiendo el impacto de las revelaciones. «Esto es increíble. ¿Tienes pruebas? ¿Qué harás ahora?» «Voy a luchar, mamá, no voy a dejar que me quiten todo. Ya hablé con mi abogado, y él está preparando una demanda para anular los documentos falsificados. Pero, necesito apoyo, y sabes que no todos en nuestra familia me creerán». Isabel asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Mercedes sabía que, aunque su madre estuviera a su lado, otros miembros de la familia no serían tan leales. Era cuestión de tiempo antes de que las alianzas se dividieran. Esa noche, Mercedes recibió una llamada inesperada. Era Gustavo, un primo lejano, pero que siempre había estado cerca de Óscar. Su voz era directa, sin rodeos. «Mercedes, he oído rumores. La gente dice que estás perdiendo el control de las empresas. ¿Es verdad?» Mercedes sintió un nudo en el estómago. Sabía que Gustavo siempre había tenido ambiciones de expandir sus negocios y que una debilidad de su parte sería la oportunidad perfecta para que él se infiltrara. «Gustavo, ¿qué has oído?» «He oído que tú y Óscar están en conflicto y que él tiene el control de la situación. Solo quería saber de qué lado debo estar». La frialdad en la voz de Gustavo la golpeó como una cuchillada. Mercedes respiró hondo. «Gustavo, esta situación es más complicada de lo que imaginas. Óscar está tratando de engañarme, pero estoy reuniendo todo lo que necesito para proteger lo que es mío. Espero que entiendas de qué lado debes estar». El silencio del otro lado de la línea era pesado. Gustavo, claramente calculando sus opciones, respondió de manera evasiva. «Veamos cómo se desarrolla esto, Mercedes. Pero mantente alerta. Algunos miembros de la familia ya han comenzado a cuestionar tu capacidad de liderar». Ella colgó el teléfono con un sentimiento amargo. Sabía que Gustavo no sería el único en poner en duda su posición. Esa conspiración no era solo sobre Óscar y Manuela. Amigos y familiares parecían estar listos para elegir lados. Algunos, como Isabel, se mantendrían fieles. Otros, como Gustavo, esperarían la oportunidad adecuada para beneficiarse de la situación. Al día siguiente, Mercedes se reunió con Clara, una amiga de toda la vida. Se sentaron en un restaurante discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. «Mercedes, estoy contigo, pase lo que pase», dijo Clara, sosteniendo las manos de su amiga. «He oído rumores horribles, pero sé que eres fuerte, vas a superar esto». Mercedes sonrió, aunque estaba visiblemente cansada. «Gracias, Clara. Pero esto es más grande de lo que esperaba. Óscar me ha engañado durante años, y ahora mi propia familia está dividida. Pero voy a luchar. No saben con quién están lidiando». Clara asintió, apretando las manos de Mercedes con más firmeza. «No estás sola. No dejes que destruyan todo. Si me necesitas, estaré aquí». Mercedes sabía que necesitaría todas las fuerzas posibles. La conspiración era profunda y las máscaras habían caído. Lo que antes era solo una sospecha aislada ahora se revelaba como una trama vasta y traicionera. La lucha no sería solo para proteger su patrimonio, sino también para defender su propio honor y superar la avalancha de mentiras que amenazaba con enterrarla. Mercedes, siempre tan tranquila y contenida, ahora era una fuerza incontrolable. El dolor de la traición se había transformado en una determinación feroz, y cada paso que daba estaba meticulosamente calculado,
Pasó días y noches elaborando su plan, una estrategia que no solo preservaría sus bienes, sino que restauraría su dignidad. No se trataba solo de dinero, sino de demostrar que nunca había sido débil, que nunca sería derrotada por un juego tan sucio. En la oficina, Mercedes se preparaba para el enfrentamiento final. Sentada a la mesa, su abogado, Raúl, revisaba los documentos cuidadosamente. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Mercedes?, preguntó, levantando la vista para mirarla. Absoluta, respondió ella, sin dudar. Ellos creen que me destruyeron, Raúl. Pero apenas estoy comenzando. Su voz era firme, y Raúl supo en ese momento que ella no estaba luchando solo por los negocios. Estaba luchando por su propia identidad. La campana sonó. Era Oscar, llegando para lo que él pensaba que sería una discusión final sobre la separación y la división de bienes. Entró con una mirada confiada, seguido de cerca por Manuela, que mantenía una expresión de superioridad fría. Mercedes, pensé que ya habíamos resuelto todo, dijo Oscar, con una sonrisa falsamente amable. Entiendo que esto es difícil para ti, pero es hora de aceptar que el matrimonio ha terminado y seguir adelante de manera civilizada. Mercedes se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. El silencio fue intenso durante algunos segundos. Ella respiró hondo y, todavía de espaldas a él, dijo, ¿de verdad crees que me destruirías tan fácilmente, Oscar? Manuela se rió levemente. Mercedes, querida, deberías haber aceptado hace mucho tiempo que estábamos muy por delante de ti. No se trata solo de ti, tenemos todo bajo control. Mercedes se dio la vuelta, los ojos brillando de determinación. ¿Todo? ¿Ustedes piensan que tienen control de todo? Caminó hacia la mesa y tomó un sobre. Déjame mostrarte lo que aún no sabes. Ella arrojó el sobre frente a Oscar. Él lo abrió con una mirada curiosa, pero pronto su expresión cambió a shock. Manuela, al ver la expresión de Oscar, avanzó rápidamente para ver lo que él sostenía. Dentro del sobre había documentos que revelaban que Mercedes, hace meses, había transferido las partes más valiosas de los negocios a un fideicomiso a nombre de su familia. Oscar y Manuela, en su codicia, nunca se habían dado cuenta. Esto no puede ser. Oscar tartamudeó. Nunca harías algo así. Ni siquiera sabías que estábamos planeando. Sabía lo suficiente, respondió Mercedes, firme. Mientras ustedes me traicionaban a mis espaldas, yo protegía lo que es mío. Y ahora todo está fuera de su alcance, ustedes han perdido. Manuela, siempre tan confiada, ahora temblaba de rabia. ¿Crees que vas a salir de esto impune? Todavía tenemos a nuestros aliados en tu familia, ellos apoyarán a Oscar. Mercedes sonrió fríamente. ¿Sus aliados? Sí, algunos de ellos ya se han manifestado. Gustavo, por ejemplo, él cree que puede ganar algo con mi caída, pero lo que ustedes dos subestimaron fue la lealtad verdadera. Mi madre, Clara, e incluso otros familiares que ustedes pensaban que estaban de su lado, ya saben la verdad. Oscar se levantó abruptamente. Esto es una trampa. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Respondió Mercedes tranquilamente. No necesito mentir, Oscar, solo necesité esperar el momento adecuado, y aquí estamos. Oscar miró a Manuela en desesperación. Ella, que antes parecía tan inquebrantable, ahora estaba sin palabras. Mercedes no solo los había vencido, los había desenmascarado, mostrando sus verdaderas caras a todos los que estaban alrededor. Sal de mi casa, dijo Mercedes, con la voz firme, y dile a tus aliados que quien intente derribarme se va a arrepentir. Oscar intentó replicar, pero Mercedes lo interrumpió. ¿No te das cuenta, Oscar? Ya he ganado. Ustedes jugaron conmigo, pero subestimaron quién soy, y ahora es el fin para ustedes. Con estas palabras, la pareja se dio la vuelta y salió de la casa, derrotados, su arrogancia desvaneciéndose con cada paso, sabían que estaban acabados. Mercedes los había superado en cada movimiento, y ahora, todo lo que quedaba era la amarga realidad de su derrota. Mercedes, sola nuevamente, respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin de una era en su vida, pero más que eso, era el comienzo de una nueva, una en la que ella estaba al mando, donde nadie más la traicionaría ni subestimaría su fuerza. Y en ese momento, al mirar por la ventana y ver la oscuridad del exterior, supo que había hecho lo correcto.
No por venganza, sino por sí misma. Había recuperado su vida, su dignidad y, sobre todo, su libertad. El aire parecía más ligero esa mañana, pero la tormenta de emociones aún rugía dentro de Mercedes. La batalla había terminado, y ella había salido victoriosa. Sin embargo, la sensación de triunfo no era completa. Algo faltaba. Algo que iba más allá de la justicia financiera o de la victoria sobre aquellos que la traicionaron. Mercedes sabía que había más en el desenlace de esa historia que la simple caída de Óscar y Manuela. Necesitaba paz. Y para encontrarla, tendría que enfrentar no solo a los villanos que intentaron destruirla, sino las sombras de su propio pasado. Al caminar por la casa que un día fue escenario de sueños, Mercedes se encontró con los recuerdos. Las paredes, las fotos, las sonrisas congeladas en el tiempo, todo recordaba una vida que, aunque cómoda, ahora parecía una prisión de ilusiones. Tomó el teléfono y decidió que era hora de enfrentar lo que aún la mantenía allí. «Óscar quiere hablar contigo», dijo Raúl, su abogado, con un tono de cautela en la voz. «Quiere una última reunión, sin abogados, sin disputas. Solo una conversación». Mercedes dudó por un momento. «¿Por qué?», preguntó con una leve desconfianza. «Dijo que necesita hacer las paces, de alguna manera. Quizás sea un intento de redención», respondió Raúl, sin ocultar su propia duda. Mercedes cerró los ojos por un instante. «Que así sea. Vamos a resolver esto de una vez por todas». Cuando Mercedes llegó al lugar acordado, encontró a Óscar sentado en un banco del parque, visiblemente diferente. Ya no exhibía la postura confiada y fría de antes. Ahora parecía derrotado, cansado. Su rostro se veía envejecido de repente, con la piel pálida. Al verla, Óscar se levantó, pero no intentó acercarse. «Mercedes», comenzó él, con la voz ronca. «Yo, no sé por dónde empezar, pero necesito decir que, lo siento». «¿Lo sientes?», respondió Mercedes con una calma sorprendente, como si ya estuviera más allá de cualquier sentimiento de venganza. «¿Lamentas haberme traicionado, haber robado, mentido durante años? Eso no cambia lo que hiciste, Óscar». Óscar suspiró, los hombros cayendo en derrota. «Lo sé. Nada de lo que diga o haga va a reparar lo que pasó. Pero tienes que creer, yo no empecé así, no era eso lo que quería hacer». Mercedes lo miró con firmeza. «¿Y qué quería hacer, Óscar? Porque, desde el principio, todo lo que vi fue un hombre que utilizó la confianza que tenía en él para destruirme». Él miró al suelo, como si buscara respuestas en las piedras del camino. «Yo, me perdí, Mercedes. Quise tanto el poder, el control, que terminé hundiéndome en eso. Manuela, ella fue una escapatoria. Una excusa para continuar en esta espiral de ambición». Mercedes guardó silencio, permitiendo que las palabras de él resonaran. No esperaba que una disculpa la curara, pero algo dentro de ella comenzaba a disolverse, algo que había sostenido con fuerza durante tanto tiempo. Óscar continuó. «Yo, perdí todo. No solo los negocios, no solo la casa. Te perdí a ti. Y perdí a mí mismo. Sé que no puedo pedir perdón, pero, solo quería que supieras que, mereces más». Mercedes respiró hondo, dejando que el peso de todas esas palabras calara en su mente. Finalmente habló, su voz serena pero firme. «No vine aquí por ti, Óscar. Vine por mí. Vine porque necesitaba ver si aún quedaba algo humano en ti. Y, honestamente, lo que veo es a alguien que ya está pagando el precio». «Ya he pagado, Mercedes, más de lo que imaginas», dijo él, con lágrimas en los ojos. Ella suspiró. «Tienes razón, ya has perdido todo lo que podrías haber tenido, y en cuanto a mí». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte, donde el sol se despedía de la tarde. «Estoy avanzando». Sin más palabras, Mercedes se dio la vuelta para irse. No había necesidad de más confrontaciones o justificaciones. El ciclo estaba cerrado. Días después, Mercedes caminaba por el mismo parque, pero esta vez acompañada de Clara. El viento soplaba suavemente, trayendo una paz inesperada. Clara, siempre atenta, notó el cambio en su amiga. «Pareces diferente», dijo Clara con una sonrisa. «Como si hubieras dejado algo atrás». Mercedes sonrió de vuelta. «Lo dejé, ya no hay más amargura, Clara. Luché, obtuve justicia, pero la verdadera victoria fue mi paz.
Entender que algunas cosas hay que soltarlas. Clara asintió. ¿Y qué viene ahora? Mercedes miró al cielo, una sonrisa serena en sus labios. Ahora es el futuro. No puedo cambiar el pasado, pero puedo construir lo que viene después. Había conseguido más que justicia. Había encontrado esperanza. Óscar y Manuela, ahora caídos, enfrentarían las consecuencias de sus actos, tanto legalmente como emocionalmente. Sus vidas se desmoronarían, ya que habían construido todo sobre mentiras y traiciones. Pero Mercedes, ella había levantado una nueva vida sobre la verdad, sobre la fe de que, incluso en las peores tormentas, era posible empezar de nuevo. No por venganza, sino por amor a sí misma. «Vamos a tomar un café», sugirió Clara, con un brillo en los ojos. Mercedes rió levemente, sintiendo el alivio de haber pasado una página. «Vamos. La vida apenas comienza». Y, con eso, Mercedes dio sus primeros pasos hacia el futuro. No más como la víctima de una conspiración, sino como una mujer que había descubierto el poder de su propia resiliencia y capacidad de superación. Ahora sabía que las mayores batallas eran las libradas dentro de nosotros, y en esas, ya había ganado. A veces, las mayores traiciones no vienen de nuestros enemigos, sino de quienes están más cerca. Pero es en los momentos de dolor cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. La vida nos pone a prueba, y cada dificultad es una oportunidad para empezar de nuevo, más fuertes, más sabios. Al final, no se trata solo de superar lo que nos hirió, sino de encontrar la paz dentro de nosotros mismos, de levantarnos cuando todo se derrumba, y de creer que el futuro puede ser más brillante que el pasado que dejamos atrás. No olvides suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguna de las emocionantes historias que compartimos aquí en La Vida en Historias. Únete a nosotros en este viaje de fe, coraje y esperanza.